tengo que sacar esto. Estoy usando una cuenta desechable, algo para tirar cuando termine. No puedo quedarme con esta historia, posiblemente haciendo que alguien más salga herido. No puedo vivir con eso. No me importa si los superiores me encuentran, la gente debe saber lo que todavía hay ahí fuera. Toda mi vida, he sido un tipo de la naturaleza. Acampaba casi semanalmente, siempre estaba planeando mi próxima caminata y siempre era yo quien organizaba viajes de pesca con mis amigos borrachos. Sabiendo esto, la vida de oficina me arrastraba y saltaba de trabajo en trabajo, odiando cada segundo. Así que, naturalmente, cuando llegó la oferta del Fondo Mundial para la Naturaleza para ser uno de sus guardabosques, me sentí eufórico. Cuando empecé, finalmente sentí que tenía una vocación y puse mi alma en ese trabajo. Dicho trabajo nunca fue fácil, ni una faena. Encontré que el trabajo de conservación era gratificante. La sensación de marcar la diferencia al salvar un ecosistema era estimulante. Pero ya no. Esto puede ser confuso para ti, así que déjame empezar por esa mañana. El estruendo de mi alarma arrastró mi mente consciente de las profundidades del sueño. Con plomo en mis extremidades, me quité el aturdimiento y golpeé el despertador al azar hasta que se cayó. 7 de la mañana. Mientras mi cerebro se encendía por primera vez desde que abrí los ojos, me levanté de la cama, estirándome, y cojeé hasta el baño. Me refresqué rápidamente y salí a mi sala de estar, antes de sentarme en mi escritorio y revisar los últimos datos de mi última excursión. Para contextualizar, mi trabajo era recopilar datos e informar sobre anomalías en varios ecosistemas globales, lo que significaba que siempre tenía una buena cantidad de papeleo que hacer o crear, y mi tiempo libre generalmente consistía en revisar dichos datos. Estaba haciendo justamente eso, analizando un aumento en las poblaciones de lobos de Yellowstone, cuando sonó mi teléfono. Lo cogí, la luz intrusiva parpadeaba a James. Lo cogí casi de inmediato. Hey. Empecé, con los restos de mi tono matutino aún desvaneciéndose. Maldita sea. Acabas de despertar. Me provocó. Su sonrisa era casi audible. Sí, sí. Me reí. De todos modos, el jefe acaba de ponerse en contacto. Nos dirigimos a Argentina. Algo de actividad sospechosa en la Patagonia. Había estado en Sudamérica antes, pero lo único que había aprendido de este trabajo es que viajar nunca dejaba de ser emocionante. Oh, ¿en serio? ¿Qué tipo? ¿Creemos que son cazadores furtivos? Eso es lo que he oído. También he oído que están haciendo un número a la biodiversidad local, así que nos han llamado para que vayamos a echar un vistazo. El vuelo, aparentemente, está programado para salir esta noche para que lleguemos a la mañana siguiente. Mejor empacar pronto. Charles y Hallie también vienen, así que los 4 deberíamos tenerlo cubierto. Empaquen para una semana al menos, o eso dijeron. Mis cejas se levantaron. Era raro que los 4 fuéramos a la misma misión, así que estaba bastante emocionado. Parece que se supone que también vamos a disfrutar de esta, ¿entonces? Respondí, con humor. Claro que sí, tío. Nos reunimos en el cuartel general para ser transportados en unos minutos. Te veo allí, Luke. Te veo allí. La línea se cortó, antes de que el pitido monótono de una llamada terminada resonara en mi oído. Los rayos del sol que entraban por mi ventana, bañando mi sala de estar en un cálido resplandor, se reflejaban en las superficies de tal manera que creaban arcoíris bailando sobre el cristal si los mirabas bien. Sonreí, antes de ir a empacar mis pertenencias. Metí provisiones para 9 días, bebidas, un walkie-talkie, un par de binoculares y mi práctico cuchillo de campo, antes de cargarme la mochila al hombro. El peso me frotaba la espalda y me arrastraba hacia abajo, como si llevara a cuestas un cubo de tungsteno. Tan pronto como la puerta se abrió, una brisa fría me acarició, no pude evitar deleitarme con ella contra el brillo del sol. La caminata no fue larga, no más de 10 minutos, pero la idea de viajar por el mundo esa noche hacía que el reloj avanzara a la mitad de velocidad por la emoción.
Cuando finalmente empujé las puertas de cristal, con el logo del WWF orgullosamente encima, fui recibido por el tecleo de los teclados y un parloteo distante. Me acerqué al hombre de la recepción. Hola. Estoy en el vuelo a Argentina que sale hoy. Le entregué mi identificación. Estoy investigando anomalías en la naturaleza patagónica. El hombre volteó la identificación en sus manos antes de devolvérmela. ¿Todo bien, Luke? Tus colegas llegarán en cualquier momento. Mucha suerte con tu misión. Aclaró antes de volver al trabajo. Le di las gracias antes de deambular hasta un asiento en el vestíbulo, por defecto sacando mi teléfono del bolsillo. Mientras jugaba, un hombre más grande con perilla y mirada fija se dirigió al mostrador y repitió el proceso que yo hice antes de acercarse a mí. Lo lograste. Dijo James, deteniéndose frente a mí. ¿Listo para esto? Me puse de pie, le estreché la mano y le di un abrazo con un solo brazo. Tan listo como pueda estar. James, a todas luces, era un portento. Poseía una complexión voluminosa y musculosa, cabello negro y una perilla pulcramente afeitada. Su camiseta de guardabosques del WWF se ceñía a su cuerpo, dejando ver unas piernas grandes vestidas con pantalones cortos y botas de trabajo gruesas. Lo sé. ¿Has estado bien? Preguntó mientras nos separábamos. He estado bien. Los datos son difíciles, sin embargo. Me froté la nuca. James se rió. Lástima, porque ahora tendrás aún más en que trabajar cuando regresemos. ¡Qué suerte tienes! Lo fulminé con la mirada, antes de sonreír. Continuó. He traído el dron, sin embargo, así que espero poder facilitarte las cosas. Entonces, las puertas se abrieron de nuevo, y entró una mujer morena con una mochila demasiado grande para su cuerpo. Se acercó a nosotros después de que el hombre de la recepción la autorizara. Hola. Nos llamó, abrazándonos a ambos con fuerza. Buenos días, Hallie. Exclamamos ambos al unísono. Hallie era un poco más baja que nosotros, con unos ojos verdes deslumbrantes, cabello largo y ondulado, y una sonrisa que mataba. Iba vestida de forma similar a nosotros dos, con el código de vestimenta de la empresa y todo, con una camiseta ajustada, un sombrero de ala ancha y pantalones cortos combinados con unas botas de montaña de cuero resistentes. Patagonia, ¿eh? Sonríe. De vuelta a Sudamérica. Sí. Es como los viejos tiempos, con unos 2500 kilómetros de diferencia. Dijo James, sonriendo. De hecho, estoy bastante emocionado. Intercambié miradas con ambos. Si había algo que disfrutaba desmantelar, eran las operaciones de caza furtiva. Se sentía mágico atrapar a los bastardos con las manos en la masa. Después de un poco más de charla, nuestro último compañero se acercó al mostrador, un hombre más oscuro con el pelo desordenado, ropa de exterior del WWF y un físico más delgado. Buenos días, muchachos. Nos saludó con un gesto exagerado. Charles. Lo saludé, devolviéndole el saludo y haciéndole un gesto para que se acercara. Intercambiamos un abrazo, antes de que él hiciera lo mismo con los demás. ¿Listo para irnos? Su energía se contagió a la mía, reforzándola. Maldita sea. Hagámoslo. Confirmó James. El viaje siguiente a la Patagonia no fue muy memorable. Estuvo lleno de bromas, chismorreos y otras cosas, sin duda, pero no puedo recordar los detalles. Recuerdo haber mirado por la ventana del avión, disfrutando de las vistas a las montañas mientras aterrizábamos, pero, sobre todo, es como si tuviera un agujero en la memoria. Después de aterrizar, fuimos directamente al campamento. Nos dieron un vehículo de guardabosques temporal para llevarnos a nuestra región. Por tu propia seguridad, no revelaré la ubicación en sí. Después de llegar,
La mayor parte del día la dedicamos a la instalación. Mientras los otros 3 optaron por montar el campamento, yo fui el encargado de las cámaras trampa, lo que significaba que estuve fuera de la carretera mucho tiempo, configurándolas y marcando su ubicación en mi teléfono. Para más contexto, detallaré la ubicación general de las cámaras, para que puedas visualizar el diseño de mi configuración. Primero, instalé una cámara más cerca del campamento. El objetivo era monitorear las poblaciones y más cerca de nuestro sitio, diciéndonos cuándo ser más cuidadosos. Dudaba que capturara mucho. Esta será conocida como Cam 1. La segunda, Cam 2, la coloqué más adentro de un claro de hierba, dando una amplia visión de las montañas en la distancia y las llanuras. El objetivo de esta era monitorear grandes manadas de especies indígenas como guanacos y venados pudú. Cam 3, la instalé más adentro de los árboles a la izquierda de las 2 primeras. Quería que esta capturara actividad de cazadores furtivos, como trampas. Finalmente, coloqué Cam 4 cerca del abrevadero más grande de la zona, a aproximadamente 1 milla del campamento. Junto con nuestros recuentos de animales, esta cámara se suponía que nos daría una visión más amplia de las poblaciones de vida silvestre en general en la zona. El orden de proximidad al campamento, de más lejos a más cerca, era 1, 3, 2, 4. Las cámaras que nos dieron tenían la capacidad de enviar datos directamente a un dispositivo central, destacando qué cámara había detectado qué, lo que nos permitía priorizar las cámaras según estos datos. Antes de regresar al campamento, miré la tierra, asimilando completamente el bioma. Grandes manadas de pudú y guanacos salpicaban las llanuras, dándose un festín con el buffet de hierbas y arbustos que las rodeaban. Cóndores circulaban rítmicamente a lo lejos, como si bailaran con el aire en lo alto del cielo. Los graznidos de varios animales llenaban el aire ambiental con la sinfonía de la vida. Me encontré sonriendo con nostalgia ante la grandeza de todo aquello. Entonces, noté algo. Entrecerré los ojos, antes de sacar los binoculares de mi mochila y llevármelos a los ojos. Las manadas estaban demasiado tensas. Se dispersaban al menor movimiento de la maleza, al más mínimo ruido extraño. Sabía que los animales de presa debían ser cautelosos, pero eran tan cautelosos que casi no se alimentaban en absoluto. Entonces, vi que había más cóndores. Otros 3 en la distancia de las manadas, circulando sobre lo que probablemente era otro festín de carroña. Una ansiedad creciente se gestó en mi pecho mientras observaba. Esto era extraño, antinatural. Me llevé el walkie-talkie a la boca. Hola, ¿alguien copia? Pasó un momento, antes de que la estática se convirtiera en otra voz. Fuerte y claro, Luke. ¿Qué pasa? Dijo la voz de Charles. Creo que esto es más serio de lo que pensábamos. Las manadas locales están realmente nerviosas, hay cóndores por todas partes. Respondí. Silencio. Charles debió haber estado hablando con los demás en el campamento. Estática. Acabo de hablar con los demás, dicen que no debemos preocuparnos demasiado todavía. Concéntrense en tener todo listo, y mañana iremos a contar animales. ¿Suena bien? Respondió. Respiré hondo, recordándome por qué estábamos aquí, era la actividad de los cazadores furtivos la que causaba esto. Habría más muertes debido a cacerías exitosas, lo que llevaría a más cóndores, y las manadas serían más cuidadosas ahora que sus miembros habían disminuido repentinamente. Suena bien. Ya voy de regreso, las cámaras están funcionando. Tomé notas y regresé al auto, cerrando la puerta de golpe y encendiéndolo. Saludé a la cámara al pasar y volví con los demás. El sol había empezado a ponerse, bajando más hacia el horizonte para dejar que la noche tomara el control. Me estremecí, la temperatura había bajado drásticamente. Cuando regresé, los demás sentían lo mismo. Hallie se había puesto pantalones de trabajo y una chaqueta mientras terminaba la última tienda de campaña, mientras Charles y James avivaban un fuego en el centro del campamento. Se animaron al oír mi llegada y me saludaron con la mano. Bienvenido a casa, Luke. Buen trabajo con las cámaras.
dijo Halley. Le respondí con una sonrisa y un pulgar hacia arriba. Veo que ya tienen las llamas encendidas. ¿Alguien trajo algo divertido? Pregunté. Antes de que pudiera responder, James metió la mano en su mochila y sacó una bolsa de malvaviscos. Claro que sí. Canturreó, recogiendo 4 palos del suelo, limpiándolos y dándonos uno a cada uno. ¿Listos para azar? Claro que sí. Charles sonrió. Siempre. Halley rió. Oh, demonios. ¿Por qué no? Me reí mientras todos nos reuníamos alrededor del fuego, bromeando y riendo mientras mordíamos una dulzura pegajosa. Esto duró un rato antes de que el frío nos clavara sus colmillos y nos retiramos a nuestras tiendas. Apagué mi luz, escuchando los sonidos de la naturaleza mientras lentamente comenzaba a quedarme dormido. Entonces, algo me llamó la atención, un ruido diferente. Era un ululido bajo y profundo que reverberaba por todo mi cuerpo. Abrí los ojos, el asombro me obligó a levantarme sobre mis codos. Todos los demás sonidos se silenciaron, dejando solo el viento y el susurro de las plantas fuera del campamento. Un silencio inquietante precedió a otro, más fuerte y firme, pero aún bajo y poderoso, que me provocó escalofríos. Se oyó una cremallera al otro lado del campamento, seguida de un susurro. ¿Chicos? Deshice mi tienda y saqué la cabeza, mirando a Halley a los ojos. ¿Tú también lo oíste? Sí. ¿Qué es eso? La luz de la luna se extendía por la naturaleza de repente silenciosa, iluminando el campamento de tal manera que las formas de mis amigos eran visibles, reflejando la luz. Los ululidos fueron reemplazados por otro llamado. Esta vez, más agudo. Berridos más estridentes que se repitieron 3 veces antes de una pausa. ¿Qué demonios? Salté. Charles había aparecido de su tienda de campaña al lado de la mía. Otro trío de llamadas. ¿Una ñandú, tal vez? Preguntó James. Suena algo aviar. Otro ululido bajo resonó por el campamento, sacudiendo mi caja torácica. No. Demasiado fuerte. Corregí rápidamente. El silencio fue más largo, inmóvil. Ninguna llamada de animales en kilómetros. Estúpidamente, salí de la tienda y alumbré con una linterna la extensión más allá del campamento. Escaneé, esperando que algo se revelara y explicara el ruido. Pero nada lo hizo. La única semejanza de normalidad era el viento frío que me mordía la piel. Luego, tan rápido como todo comenzó, se detuvo. Los llamados se desvanecieron y los animales nocturnos reanudaron sus cantos. Lentamente nos metimos de nuevo en nuestras tiendas, prometiendo investigar por la mañana. Esa noche no pude dormir fácilmente, mi mente seguía reproduciendo esos sonidos. Finalmente, me desmayé, ya que lo siguiente que recuerdo fue despertarme. A la mañana siguiente, nos pusimos a trabajar. Una salida de juego nos dio el inicio. Registramos un buen número de manadas, incluyendo guanacos, pudúes, flamencos, e incluso 1 o 2 armadillos. Pero, de nuevo, noté rarezas. Los animales no reaccionaban a nuestro motor, simplemente nos observaban pasar, pero salían disparados al crujir de una rama en la maleza. Ignoraban la masa de metal que se precipitaba por los senderos, pero huían de una roca que caía de una roca más grande. Anotamos el extraño comportamiento en nuestro recuento final y regresamos. Escribí en mi informe final sobre la investigación de personas o comportamientos sospechosos. Voy a revisar esas cámaras, intentaré ver si una captó la fuente de esas llamadas anoche. ¿Alguien quiere venir? Revisé mi teléfono, los datos me indicaban que las cámaras 3 y 4 tenían los avistamientos más anómalos. El interés de Halley se encendió y se puso de pie. Yo iré, también tengo curiosidad. Las cámaras 1 y 2 fueron recuperadas sin problema. La cámara 3, sin embargo, venía acompañada de huellas anormalmente grandes.
El animal era bípedo, con 3 dedos aviarios y puntas donde las garras se hundían en el suelo. Gotas de sudor perlaban mi piel mientras tomaba fotos, las preocupaciones y preguntas surgían en mi mente. ¿Qué hizo esto? ¿Por qué son tan grandes? La Cam 4, aunque menos incriminatoria, mostraba signos de anomalías. Largas rasgaduras en la tierra. La hierba doblada, como si hubiera sido aplastada bajo el peso de un animal. Un animal demasiado grande para la zona. Empezamos con la Cam 1. Revisamos las fotos juntos. Había algo de vida silvestre local, pero nada obviamente sospechoso. La Cam 2 fue igual. Un ciervo pegó la nariz a la cámara en una de las fotos, provocando una risa en todos nosotros. La Cam 3, sin embargo, fue diferente. Al principio era normal. Árboles meciéndose con el viento, un curioso guanaco y cosas por el estilo. Pero, a las 12:09 de la mañana de la noche anterior, algo extraño nos llamó la atención. Hicimos clic en la imagen y nos congelamos. Era una extremidad con garras. Piel gris en 3 dedos largos y delgados que daban paso a unas garras enormes que se extendían por debajo del encuadre. El inicio de un brazo se alzaba, la piel transformándose en filamentos blanquecinos, parecidos a pelo, pero no. La luz de la foto se reflejaba en los filamentos, creando una luz cegadora en las partes más irregulares, revelando barro adherido a ella. ¿Qué? Susurró James. Debe ser un ñandú saliendo del encuadre, ¿verdad? Pasa a la siguiente. Charles se apresuró a racionalizar, riéndose nerviosamente. Dudé, apartando las dudas de mi mente, las garras son demasiado largas, la piel se ve rara. La segunda imagen era la parte central de una pata extremadamente musculosa. Su muslo asomaba por la parte superior del encuadre, la luz rebotaba en la lente. La visión nocturna revelaba una tibia larga, con piel escamosa que se estrechaba en un tobillo hacia atrás, características aviares. Estaba posado como a medio paso, pasando por el campo de visión de la cámara. Los labios de Charles se cerraron. Los ojos de Hallie se abrieron aún más. James, aturdido, emitió algunos ruidos confusos. Tomé una respiración temblorosa. La hora es demasiado tarde para que sean los ruidos. Abandonamos rápidamente esa cámara después de revisar las fotos normales. La Cam 4 me provocó escalofríos. Los animales, después de cierta hora del día, abandonaban la zona por completo. La cámara captó destellos de pájaros huyendo y manadas corriendo hacia el bosque cercano. El abrevadero de repente desolado en la vasta naturaleza patagónica. No hubo actividad hasta las 10:52 de la noche. La primera imagen presentaba una forma apenas oculta en la oscuridad, una criatura pequeña y redonda que cavaba en el suelo. Un armadillo. Exhalamos un pequeño suspiro de alivio. La siguiente imagen. Estaba mirando hacia atrás, sobresaltado, como si viera algo detrás de él. En la tercera imagen, su forma borrosa salió disparada del encuadre. Entonces, la cuarta imagen. Al principio, no vimos nada más que hierba ondeando e insectos. Pero Hallie habló. Dios mío. Jadeó, antes de señalar la esquina inferior izquierda. En la hierba, paralela a la cámara, estaba la forma de una de las criaturas más grandes que jamás había visto. Detrás de algunos mechones de hierba había una figura bípeda y horizontal. 2 patas se extendían desde su parte trasera, estrechándose hasta el comienzo de una cola de serpiente. Todos contuvimos la respiración. Charles iba a decir algo, pero se detuvo. La quinta imagen. Su cabeza se alzaba sobre el follaje, un largo hocico partido en 2 mitades, gritando hacia el cielo. Su cuello y mejillas estaban cubiertos con los mismos filamentos que el muslo de la Cam 3. No había brillo en los ojos, su cabeza ligeramente inclinada hacia la izquierda lo suficiente como para ocultar su mirada. La sexta y última imagen la mostraba deambulando fuera de cuadro hacia el abrevadero. A pesar de mi ansiedad en ese momento, su forma me resultó familiar. Reconocí su misma esencia. Desde el hocico que se asomaba entre las sombras hasta su cola que se deslizaba sobre la hierba. Lo conocía, pero no podía ubicarlo.
Eso, no es un ñandú. La voz de James tembló ligeramente. Ni un cazador furtivo. Añadí. El sudor me corría por los ojos. Conciliar el sueño esa noche fue casi imposible. Seguía pensando en las imágenes, el animal demasiado extraño para existir. Pero existía. Por el amor de Dios, lo miré directamente. Me quedé allí, escuchando los aullidos y berridos de un animal no identificado, mi corazón explotando en mi pecho. Estaba más cerca esa noche. Más fuerte. Mis esperanzas de dormir, frustradas en un instante. Me quedé despierto esa noche, durmiendo unas pocas horas como máximo, antes de levantarme aturdido de mi saco de dormir y desayunar con los demás a la mañana siguiente. James estaba inusualmente silencioso. Ojos cansados y ojerosos parpadeaban lentamente. El cabello de Hallie, más desordenado de lo normal, revelaba su fatiga. Watchoro se negaba a mirarnos a ninguno a los ojos. ¿También te mantuvo despierto? Pregunté, con una sonrisa torcida en mis labios. Ni un pestañeo. Respondió Charles. Los otros dos asintieron. Entonces creo que hoy usamos el dron. Tómatelo con calma. Sugerí, obteniendo zumbidos positivos del grupo. Después de un desayuno de frijoles enlatados calientes, monté el dron y lo hice volar. Su cámara incorporada sobrevoló las praderas, capturando innumerables animales que despejaban nuestro camino. De nuevo, huían de algo menor. La cosa de la cámara parpadeó detrás de mis ojos, llamando con el profundo ulular, pero sacudí la cabeza y me concentré. Mentalmente tomé nota de los números de la manada, saludables, pero reducidos del promedio. Cubrí toda la pradera antes de moverme hacia el espeso bosque, al lado opuesto de donde acampábamos. Volé sobre el dosel, divisando pájaros anidando y otras normalidades en los árboles. Hasta que vi un claro. Me acerqué volando, y los restos maltrechos de un campamento me recibieron. Tiendas semidestrozadas ondeaban perezosamente con el viento, buscando la libertad. Ceniza de un fuego pulverizado salpicaba por todas partes, junto con cortes y grandes huellas en el suelo. Un jadeo se extendió entre nosotros, todos trepando para ver más de cerca. Tenemos que salir de ahí. Gritó Charles, y todos nos apresuramos al coche. Salimos del campamento a toda velocidad, atravesando la pradera. El aire de repente se volvió más frío. Un escalofrío me invadió mientras forzaba el coche a través de la pradera y hacia los árboles, arrancando arbustos y ramas bajo las ruedas. Tiré del freno de mano y derrapé hasta el campamento, sobresaltándome cuando el coche se detuvo bruscamente. Miren alrededor. Busquen signos de vida. Dijo Hallie mientras salía del coche, los demás la siguieron. Hola. ¿Hay alguien aquí? Grité a la distancia, la única respuesta fue la canción de la naturaleza, ya no reconfortante. Se sentía como si estuviera encubriendo la tragedia, como un encubrimiento gubernamental. Corrí hacia un gran corte en el suelo, investigando la profundidad. Demasiado profundo, demasiado largo. No era un puma. Me volví hacia una tienda, partida en dos. Corrí mientras los demás gritaban entre los árboles. La sangre empapaba la tela, la tienda empapada en carmesí. El hedor a cobre me invadió la nariz y tuve que forzarme a tragar la bilis que me subía por la garganta. Los demás gritaron, examinando el fuego, los signos de una lucha grabados en el barro. Algo me llamó la atención. Un diario, aplastado en el barro bajo una huella pesada. Me acerqué, lo saqué del suelo con un chapoteo, y me esforcé por limpiar las páginas del barro. El texto era algo legible ahora. Hoy tomamos el sendero. Es hermoso por aquí. Las montañas son preciosas. Incluso tuvimos suerte y logramos capturar algunos cóndores dando vueltas cerca, los estoy guardando. Sin embargo, encontramos huellas extrañas. Como de pájaro, pero demasiado grandes para ser de cualquier pájaro conocido por aquí. Seguí leyendo, pasando la página al día siguiente. Anoche, escuchamos algo.
Se movía entre los arbustos, extremadamente grande. Después de que desapareció, lo escuchamos gritar. Ululidos como de un búho anormalmente grande con una voz profunda y gritos más agudos. Mi corazón dio un vuelco, esos ruidos eran inquietantemente similares a los que habíamos escuchado. Me obligué a seguir leyendo. Volvimos a caminar. La zona de repente estaba desolada. Los animales huyeron del abrevadero sin ninguna razón y había un silencio mortal. Estoy empezando a considerar irme. Algo anda ahí afuera. Puedo sentirlo. Lo he oído 2 veces ya, caminando alrededor de nuestra tienda. Nos iremos mañana. La última entrada, fechada el mismo día, me heló la sangre. Era un boceto hecho a toda prisa de un animal fuera de una tienda de campaña. Era un bípedo, con una constitución similar a la de las fotos de la cámara. Su cuello aviar estaba estirado, la cabeza inclinada de lado en dirección a la puerta de la tienda, por donde el observador se asomaba. Sus brazos se dividían en garras de 3 dedos que se flexionaban con poder, esa misma cola se movía de un lado a otro como una serpiente retorciéndose, y sus mandíbulas, llenas de dientes enormes y cerrados, parecían sonreír al observador. El boceto no tenía pupilas, solo un círculo en blanco donde deberían estar los ojos, como si hubieran sido borrados. Estaba cubierto de líneas rápidas y ásperas en el cuello, la espalda y los brazos, dando la apariencia de pequeños pelos. Basado en la perspectiva, la criatura parecía alcanzar alrededor de 14 pies de altura en toda su extensión. El boceto estaba flanqueado por mensajes repetidos, garabateados a toda prisa. Nunca se fueron. Con manos temblorosas, di vuelta a la página. Sombra de muerte. Luke, Salí de mi estupor, el libro se me cayó de las manos y volvió a caer al barro con un fuerte chapoteo. ¿Estás bien, hombre? Te hemos llamado 3 veces ya. No tenía voz, el nudo en mi garganta me lo impedía. Hallie se acercó a mí y me agarró las manos temblorosas. ¿estás bien? La agarré de los brazos. Ella gruñó mientras mi agarre se apretaba. Tenemos que irnos. Ahora. Los arbustos cercanos crujieron y se agitaron. Recé para que fuera el viento. Después de verme, los demás asintieron y se dirigieron al coche. Salté y salí del lugar tan rápido como pude. Oí a uno de mis amigos hablar, pero su voz estaba amortiguada por la sangre que me zumbaba en los oídos. Volví a toda velocidad al campamento, conduciendo lo más rápido que el coche podía funcionar. Revisaba obsesivamente el espejo, esperando ver una monstruosidad de un mundo olvidado pisoteando detrás de nosotros, pero nunca apareció nada. Mi pecho estaba frío, el corazón latía con un propósito gélido. Cuando regresamos al campamento, caminé de un lado a otro, deliberando qué hacer, cuando sentí una mano en mi hombro. Hey, cálmate. Salgamos para hablar de ello. James era innegablemente amable, pero no sirvió de nada para calmar el martilleo en mis oídos. ¿Qué viste en ese libro? Porque, francamente, nos estás asustando. Añadió Charles, con una expresión preocupada en su rostro. Hallie estaba esperando afuera, preparando un bocadillo. Por alguna razón, no podía mirarlos a los ojos y decirles. Por muchas veces que lo intenté, lo único que pude lograr fueron respiraciones entrecortadas. Finalmente, balbuceé una frase que les torció la cara. No son cazadores furtivos. ¿Qué quieres decir? Tartamudeó Hallie, con la preocupación goteando de su suave voz. No son cazadores furtivos. Repetí. Tenemos que salir de aquí. Llamen a extracción. Supliqué. Acabamos de llegar. Dijo James con calma. Llamen a extracción. Exigí, el corazón palpitando en mi pecho. Se quedaron congelados, mirándose unos a otros. Algo dentro de mí se rompió. Los aparté y blandí mi valquie, cambiando al canal de emergencia.
Soy Luke, del equipo Patagonia, solicito extracción urgente. Dije nuestras coordenadas con voz temblorosa. Mis amigos murmuraban detrás de mí en tonos confusos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No respondí, mi agarre en el valquie se apretaba hasta que mis nudillos se pusieron blancos, suplicando al cuartel general que me leyera. Mi corazón dio un salto cuando una voz respondió a través de la estática. Copiado. Estaremos contigo en unas horas, aguanta. Dinos qué está pasando. Gritó Hallie detrás de mí, agarrándome la mano y dándome la vuelta. Hay algo más ahí fuera. Gimoteé suavemente. Lo vi en el libro, el mismo que en las cámaras. Sus caras se desencajaron, casi pude ver cómo se les hundía el corazón. ¿Qué quieres decir, el campamento? Balbuceó Charles, haciendo una pausa. Sí. Tenemos que irnos. Las horas siguientes se sintieron como años. Jugamos al blackjack, pero no paraba de dejar caer las cartas. Almorzamos algo que apenas podíamos digerir y nos susurrábamos unos a otros. Cayó la noche y volvimos a encender el fuego, su calor un raro consuelo contra el terror helado que me corría por las venas. Aproximadamente 2 horas después de hacer la llamada, algo rozó la hierba fuera del campamento. Todo mi cuerpo se puso en alerta, el sudor perló y mis manos temblaron de nuevo. Otro roce. Detrás de nosotros. Los demás giraron sobre sí mismos, mientras yo me abalanzaba y saltaba al hueco del coche, mi luz haciendo clic al apagarse. Volvieron a llamar, ululando lo suficientemente fuerte como para hacerme vibrar. El sonido grave me provocó bilis en la boca. Me asomé entre los árboles y vi un enorme movimiento justo más allá del campamento. Le susurré a los demás. James me vio y corrió, metiéndose bajo el otro hueco, pero Hallie y Charles corrieron en direcciones opuestas hacia sus tiendas. Nos rodearon durante minutos, comunicándose una y otra vez. Uno bramaba con los ululidos graves de antes, mientras el otro respondía con los llamados más agudos. Estábamos escuchando a 2 de ellos todo el tiempo. El círculo se detuvo, junto con las llamadas. Yo permanecí inmóvil, temblando. La sal de las lágrimas me lavó los labios. La oscuridad se dividía periódicamente por los haces de luz de las linternas. En los reflejos, vi movimiento en el centro del campamento, pisotones que movían la tierra debajo de nosotros. Crucé miradas con James, comunicándonos en silencio. Él asintió con la cabeza. Si iba a morir aquí, quería al menos saber que me mataba. Entonces tomé la decisión más estúpida de mi vida. Me arrastré, asomándome por el salpicadero, con respiraciones silenciosas y temblorosas, y encendí los faros. La repentina luz se derramó sobre el centro del campamento, iluminando a la criatura por completo. Su cuello se movía y se retorcía ante la intrusión repentina como un pollo, su cabeza se inclinó de repente hacia mí, y mis ojos se clavaron en unos brillantes ojos amarillos que me devolvían la luz. Su costado y cuello estaban cubiertos de una mezcla de filamentos grises y marrones, creando un patrón mórbidamente hipnotizante manchado de barro y sangre seca. Se giró, músculos ondulantes elevando sus largos brazos y extendiendo los dedos con garras que vi en la cámara. Su voluminoso pecho se agitó mientras se giraba rápidamente para mirarme, sus patas girando hábilmente su cuerpo con una agilidad antinatural, rasgando horribles garras y heridas profundas en el suelo. Su hocico delgado y escamoso, flanqueado por filamentos grisáceos y marrones, se partió en 2, revelando una boca abierta que se abría más con cada segundo y fosas nasales que se dilataban en mi dirección. Parecía acechar más cerca, cada pisotón más fuerte que el anterior. Ya no había dudas. Estaba mirando un dinosaurio vivo y respirando. Me agaché, acurrucándome en una bola mientras de repente se abalanzaba en mi dirección, soltando una horrible mezcla de gruñido y silbido. El coche volcó y rodó. La luz se apagó cuando la criatura lo destrozó. Me aferré al asiento por mi vida. El coche se detuvo boca abajo y caí al suelo debajo de él. Las lágrimas corrían por mi cara mientras recuperaba el equilibrio, poniéndome boca abajo. Miré a mi derecha. James se había ido.
Todo mi cuerpo se tensó. Miré hacia el campamento y vi a James levantarse apresuradamente del suelo, luchando por ponerse a salvo. No pude hacer nada más que mirar. No pude gritar, me oiría. Una pata escamosa y enorme golpeó a su izquierda antes de que la criatura lo atrapara por la cintura. Oí sus gritos ahogados mientras lo masticaba vivo, la sangre goteando al suelo. Cerré los ojos y me llevé una mano a la boca, murmurando. James. Una y otra vez. Pisotones pasaron a mi lado, y me congelé de nuevo. El segundo salió de detrás del coche. Este era una cabeza más pequeño, más colorido. Corrió por el campamento, rozando la tienda de Hallie. Oí su quejido, y mis ojos se abrieron de par en par mientras se congelaba y se giraba bruscamente. Silencio. Investigó la tienda, olfateando ruidosamente la tela. No podía dejar que muriera como James. Armándome de valor, golpeé la parte inferior del coche. Ambas criaturas se giraron para mirarme, y me encontré con 2 hocicos, 4 ojos frontales y garras extendidas. Se acercaron al coche, y equipé mi cuchillo. En ese momento, pensé que podría hacerles algo de daño si me encontraban. Ahora me doy cuenta de lo estúpido que fui. El grande empujó al más pequeño con la cabeza, apartándolo a un lado. Chilló en protesta, antes de alejarse con desgano. Sentí su mirada. Juzgó el ruido. Se acercó de nuevo al coche, antes de clavar sus garras y desgarrarlo. El metal chirrió mientras era arrancado del coche, y con un último esfuerzo, arrancó el techo, piando y haciendo clic en señal de victoria. Luego, se giraron el uno al otro, antes de enzarzarse en un baile retorcido. El más grande balanceó su cabeza arriba y abajo, con el más pequeño respondiendo a su vez. Cerré los ojos y recé. Pronuncié el nombre de cada deidad bajo el sol, cada bendición, y recé para que el resto de nosotros pudiera salir a salvo, sin tragedia. Vi a Hallie asomarse por la tienda, su forma oscurecida por la sombra. Casi le grito que volviera. Vio a las criaturas y se metió de nuevo. No la notaron. Rogué en silencio para que la extracción se diera prisa. Las criaturas no mostraban signos de irse. Deambularon, pisando alrededor de las tiendas y metiendo sus narices en la hoguera. Casi me desmayo cuando una de ellas pasó por el coche, con los dedos a centímetros de mi cuerpo. Lloré en silencio, un miedo como ningún otro me recorría, esperando. Se rieron a carcajadas, haciendo clic y ululando con una risa monstruosa. Me acurruqué más, agarrando mi cuchillo a mi pecho, y los miré fijamente. Tenían el cuello estirado hacia el cielo, los hocicos apuntando hacia arriba, bamboleándose mientras hablaban. De repente, sus cabezas se giraron hacia la izquierda. Ambos observaron en silencio la extensión de la sombra, buscando algo. Una luz se acercaba a nosotros. Casi sollocé de alivio. Las criaturas se giraron y corrieron de vuelta a la oscuridad, sus pisadas desvaneciéndose en la noche. Los faros iluminaron lentamente el campamento. Me arrastré de debajo del coche, levantándome inestable, tropezando mientras mis piernas no respondían. Una mujer se acercó corriendo y se agachó a mi lado, hablando, pero su voz no se registraba. La sangre todavía me zumbaba en los oídos, y no pude hacer nada más que mirar a la oscuridad, buscando cualquier movimiento en la penumbra. Lo siguiente que sé es que estoy en el hospital. Tomado por sorpresa, miré a mi derecha, notando a Hallie y Charles en camas junto a la mía. Busqué frenéticamente a James, mirando cada cama y cortina de la sala, pero nada. James se había ido. La culpa me golpeó como un camión, y casi me desmayo de nuevo. Casi creí haber soñado todo. Arrancó un trozo de pañuelo de la mesa junto a mi cama, sacó un bolígrafo y garabateó un mensaje. Dinosaurios. Le di un golpecito en el hombro a Hallie, quien se volvió sin decir palabra, con los ojos cansados y pesados mirándome al alma. Le entregué la nota. Leyó la palabra, y con la misma expresión, me miró y asintió. Renuncié a la mañana siguiente. Me hicieron firmar una exención para callarme antes de dejarme ir. Ellos lo saben, y eso me enferma.
Al momento de escribir esto, ha pasado una semana desde lo ocurrido. Los tres asistimos al funeral de James poco después. La pierna de Hallie tenía un hematoma de color púrpura oscuro que se extendía desde un punto donde se había roto, y Charles parecía más cansado de lo que jamás lo había visto. Leí las noticias más tarde ese día. James fue asesinado por un ataque violento de cazadores furtivos, advirtiendo a la gente que se mantuviera alejada de la zona hasta que las cosas se calmaran. Hablamos y acordamos que esto no debía permanecer en silencio, sería un insulto a James. La gente merece saberlo. Mi mente aún parpadea con su boca y dientes, sus garras golpeando y el sonido de su cacareo. Hay dinosaurios en la naturaleza. Nunca se fueron.